cómo trabajamos con variables artificiales, es decir, con la base artificial, y además vamos a ver los casos especiales, tanto gráficamente como con simplex. Profe, perdón, tengo ¿Sí? una consulta. ¿Sí? La unidad número 2, ¿está contemplado el capítulo 3 y el capítulo 12? Tenés que guiarte por lo que dice la modalidad académica. El capítulo 12 es un capítulo de repaso. Ah, bien, porque Y en yo el había visto capítulo, ahí en el aula virtual que decía capítulo 3 y capítulo 12 y en el lo que, calendario que iban toda la semana no estaba el capítulo 12 para leer, entonces me había surgido la lo duda. que pasa es que el capítulo 12 yo se los puse para que vieran, porque es de repaso, para que vieran Gauss Jordan, los que no se acordaban. Es más, te va a servir también porque tiene también de probabilidad y estadística para que repases. O sea, es un capítulo de repaso de conceptos básicos que se supone que deberían saber, pero encima, como este año yo creo que se han podido inscribir muchos sin tener las correlativas, es probable que haya varios que no tengan probabilidad y estadística, entonces van a tener que ponerse a estudiar algunas cosas que nosotros necesitamos. Pero es por eso nada más. Todo lo demás está en el capítulo 3. ¿Mm? ¿Qué dejaba inscribir sin correlatividades, profe? Mira, creería que sí, que fue esa, porque tenemos exactamente el doble de inscriptos que el año pasado. Y cuando yo pregunté, hubo algunos que me dijeron lo que pasa es que había liberadas correlatividades, no sé. Es más, sé que hay algunos que se han inscrito en más materias de las que en realidad pueden cursar. Bueno, yo quería hacer eso y no me dejo. ¿No te dejó? No. Mira, no sé cuál es la explicación, pero tenemos exactamente el doble. El año pasado fue un total de 180 y pico de estudiantes en las 4 divisiones, y este año tenemos 326. Puede ser por la excepción de las 30 horas, profe. Puede ser por eso. Algo le han liberado, que tenemos el doble, lo cual yo estoy suponiendo que también va a haber muchos abandonos, porque si te anotas en más de las materias que puedas cursar, lamentablemente va a llegar un momento en que no lo van a poder, algunas van a tener que dejar, pero bueno, qué sé yo, eso depende de cada uno. Por ahí hay algunos que se ponen a estudiar bien duro y pueden hacer muchas materias juntas, no sé, depende. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo les voy a compartir, en un segundito. El trabajo práctico de la semana que viene Sí. incluiría todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Menos simplex, todo lo que fundamentalmente se va a basar en todo lo que es modelización, resolución gráfica. No, creo que Silvina Simplex también era. En el Silvina, primer trabajo práctico, creo que no, ahí abro la modalidad. fíjate, porque, bueno, Un sé que segundo. el otro es análisis de sensibilidad. Que por ahí se me confunde con lo que es las evaluaciones conceptuales, ¿no? Pero sí, no sé, la verdad que no. Ahí estoy en la modalidad, un segundo. Dale, contéstanos, así nos salimos de la duda todos. Profe, estoy viendo la modalidad académica y en la unidad 3 sí aparece. Los Bueno, contenidos serán evaluados formalmente en el primer trabajo práctico y en el primer parcial. Unidad 3. bien, y la unidad 3 tiene todo lo que es simplex. Sí. Sí. Bien, entonces lo único, claro, lo único que puede quedar, claro, lo único que queda es ahora me acordé, es la parte de interpretación de los elementos de la tabla simplex, que si bien está en la unidad 3 es como más aplicable cuando vemos sensibilidad. Por eso la semana que viene vamos a hacer ejercitación, y la parte de interpretación de la tabla simplex la vamos a dar después del trabajo práctico. O sea que sí, entra todo simplex, casos especiales, todo simplex, todo eso sí.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con, la clase de hoy vamos a seguir con el algoritmo simplex, pero ahora vamos a ver cómo se trabaja simplex en general, es decir, vamos a incluir ya los casos de máximo no canónico y de mínimo. Primero vamos a ver cómo se trabaja simplex con los casos de minimización, y en este caso hay dos formas de trabajarlo. Una de las formas es teniendo en cuenta que minimizar una función z es Perdón, equivalente. Clau, que te interrumpa, no estás Sí. grabando, me parece. Sí, sí está grabando. Ah, perdón. Entonces comenzamos de nuevo, porque va a salir toda mal la grabación. Bien, por lo menos acá me dice que está grabando. Sí, ahora me parece, perdón. Bien, bueno. Entonces vamos a empezar a grabar de nuevo. Espera un segundito. Vamos a comenzar de nuevo, entonces, así empezamos bien. Está grabando. Vamos a comenzar de nuevo, entonces, vamos a ver ahora el algoritmo simplex, y vamos a ver algoritmo simplex. Primero vamos a ver para caso de mínimo, y después vamos a ver cómo hacemos cuando no tenemos la primera solución factible básica para empezar a trabajar. Yo les estaba diciendo que para los casos de minimización existen dos formas de trabajar. La primera forma es que, teniendo en cuenta que maximizar una función minimizar una función es lo mismo que maximizar el negativo de esa función, o sea, multiplicarla por -1 y maximizarla. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar a la función objetivo por -1 y la trabajamos como un caso de máximo. La otra forma de trabajar implica trabajarlo directamente como mínimo. Y en este caso, lo que hay que cambiar es el criterio tanto para la optimidad como para decidir la variable que entra a la base. Es decir, en el caso de mínimo, el criterio de optimidad, y teniendo en cuenta que CJ menos ZJ representa el incremento que se produce en el valor de la función objetivo, si yo incremento en una unidad el valor de la variable, entonces, en caso de minimización, habremos llegado al óptimo cuando todas las diferencias CJ menos ZJ sean mayores o iguales a 0, porque eso quiere decir que si hacemos algún cambio en una variable, lo que va a suceder es que se va a incrementar el valor de la función objetivo. Y también esto implica cambiar cómo selecciono, si no estoy en el óptimo, a la variable que ingresa a la base. Entonces, para seleccionar la variable que ingresa a la base, vamos a tomar de los que tengan CJ menos ZJ menores o iguales a 0, a aquellos que tengan la menor diferencia negativa. Es decir, si la miramos en valor absoluto, sería de los negativos la que tenga el mayor valor absoluto. Lo que sí no va a cambiar es el criterio para decidir la variable que sale de la base. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la factibilidad de la solución. Es decir, que nosotros, al decidir cuál es la variable que sale de la base, lo que estamos haciendo es tratando de que no salgamos de la región factible, o sea, en cuánto se puede incrementar la variable que ingresa a la base sin salirse de la región factible. Entonces, como esto no tiene nada que ver con el criterio de optimidad, con el óptimo, entonces en caso de mínimo no va a cambiar. O sea que en caso de mínimo, decidimos la variable que sale como aquellas que tiene el mínimo cociente entre lambda i dividido lambda i j, para los lambda i j que pertenecen a la variable que entra a la base y que son mayores a 0. Entonces, resumiendo, si hacemos una revisión de los pasos del simplex,
lo primero que teníamos que hacer era convertir el modelo a su forma estándar, agregando las variables de holgura. Luego analizamos la matriz de coeficientes para determinar si existen m vectores y ésima unidad que me permitan empezar a trabajar, es decir, tantos como restricciones tenga, y armar la primera solución considerando justamente a estos vectores y ésima unidad. Una vez que tenemos la solución armada, el paso siguiente es analizar si se puede o no mejorar, y ahí tendremos que tener en cuenta que si una variable no básica tiene asociado una diferencia CJ menos ZJ mayor a 0, entonces se introduzca esa variable, el valor de Z va a aumentar. Si la diferencia CJ menos ZJ es menor a 0, si yo ingreso a esa variable, el valor de Z va a disminuir, y si la diferencia CJ menos ZJ es igual a 0, si yo ingreso esa variable en la base, el valor de Z no se va a alterar. Recuerden que CJ menos ZJ me daba el incremento que se produce en la función objetivo si incremento en una unidad la variable XJ. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la variable que ingresa a la base? Si es de máximo, va a ingresar la que tiene la mayor diferencia positiva. Y si es de mínimo, va a ingresar la que tenga la menor diferencia de las negativas. Para determinar la variable que sale de la base, el criterio es exactamente el mismo. Es decir, lo va a determinar el mínimo de los cocientes, es decir, el valor de θ. Luego procede el paso de actualizar la solución a través de las operaciones elementales en fila, y estas operaciones recuerden que eran dos. Una es multiplicar una fila por un número distinto de 0, y la otra es sumarle a una fila otra multiplicada por un número. ¿Y cuándo detenemos el proceso? Si es de máximo, cuando todos los CJ menos ZJ son menores o iguales a 0, y si es de mínimo, cuando todos los CJ menos ZJ son mayores o iguales a 0. De esta manera tenemos caracterizado todo el algoritmo, ¿sí? Pero nos queda ver qué pasa si no podemos identificar esa primera solución factible básica que me permite empezar a trabajar con el simplex, es decir, ingresar en la segunda fase. Yo lo voy a mostrar con un ejemplo. Este es un ejemplo de maximización, y justamente uso un ejemplo de maximización para que vean que esto no tiene nada que ver con el objetivo, sino con que no puedo identificar esa primera solución factible básica. Entonces, en este problema, si lo vamos a resolver, lo primero que tenemos que hacer es agregar las variables de holgura o de excedente, ¿sí? Entonces, la primera restricción es de mayor o igual, por lo tanto, corresponde agregar una variable de holgura que va restada, o también conocida como variable de excedente. La segunda restricción es de menor o igual, entonces agregamos una variable de holgura que la sumamos. La tercera restricción, como es de igualdad, no vamos a agregar ninguna holgura. Con lo cual, nos queda el problema de esta manera, o sea, ya lo hemos llevado a la forma estándar. El paso siguiente era identificar cuántos vectores y ésima unidad tenemos, o sea, analizar la matriz de coeficientes. ¿Cuántos vectores y ésima unidad tenemos en esta matriz? Uno, exactamente, uno solo, que es este. El otro no es un vector y ésima unidad. Por lo tanto, yo necesito 3, porque tengo 3 restricciones, y tengo uno solo. No puedo empezar a trabajar, no puedo identificar las variables que van a formar la primera base. Y esto sucede generalmente en los casos en donde tenemos restricciones de mayor o igual o de igualdad. Entonces, para poder empezar a trabajar, vamos a tener que agregar nuevas variables a las que llamamos variables artificiales. ¿Cuántas variables vamos a agregar? Y depende de cuántos vectores y ésima unidad me falten. En este caso me faltan 2. O sea que vamos a agregar 2 variables artificiales. Con la certeza de que estas variables no son parte de nuestro problema, son artificiales. Lo que estamos haciendo es modificando el problema original para poder comenzar a trabajar con simplex. Entonces, si no tenemos los m vectores, tenemos que agregar nuevas variables para poder generarlos, ¿sí? Entonces, agregamos una en la primera restricción,
la vamos a agregar sumada porque necesito el vector 1, 0, 0. En la segunda restricción no agregamos ninguna. Y en la tercera restricción también agregamos una porque necesito el vector 0, 0, 1 y ambas van sumadas, ¿sí? Ahora, estas variables no son parte del problema. Por lo tanto, yo tengo que indicarle al algoritmo esta situación. Aquí yo le he llamado a 1 y a 2, y acá S1, S2. En realidad esto es un nombre, o sea que podríamos haber puesto X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, porque es un Perdón, nombre. perdón, Sí, profe. sí. ¿Por qué agregó en la primera y en la tercera restricción y en la segunda no hay? Porque, Justamente ese corresponde al vector. porque yo el vector 0, 1, 0 lo tengo. ¿Y ¿Sí? cómo sabía que era ese? Mira. ¿Ves? ¿Qué es ese? Esta es la segunda restricción. Este Ah, está, corresponde. está. Perfecto, perfecto, profe. Sí, sí, me había olvidado. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos? Entonces, van sumadas, pero yo tengo que indicarle al algoritmo que estas variables no son parte de mi problema. ¿Cómo se lo indicamos? A través del coeficiente que le damos en la función objetivo. Entonces, si el problema es de maximización, como en este caso, yo les voy a agregar un coeficiente que va a ir restado y va a ser muy grande en valor absoluto. ¿Sí? Esta M quiere decir de muy grande. ¿Sí? Va restado y muy grande. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque entonces el algoritmo, cuando está iterando, dice, aquí gano 100, con X2 gano 120 por cada unidad, con X3 gano 100, aquí no gano ni pierdo nada, y aquí pierdo, si esta variable queda en la base, pierdo una cantidad muy grande, igual para esta. Por lo tanto, no me conviene que quede en la base. Entonces el algoritmo se encarga de eliminarlas. Entonces, si es de máximo, este tiene que ser un valor muy grande en valor absoluto y va restado, porque va a ser como un costo, es el costo de tener esta variable en la base, y este también. Y si es de mínimo, van a ir con un valor positivo y muy grande. Va a ser un costo, siempre es un costo, ¿sí? En este caso es un costo, y como es máximo, va restado, y si fuera mínimo, va a ir sumada. ¿Se entiende? Este M, aquí yo lo tengo indeterminado, lo pueden trabajar de esa manera o le pueden poner un valor. Normalmente, o sea, los algoritmos en realidad le asignan un valor para poder trabajar. Normalmente, o sea, si lo programan en una computadora, ¿no? Yo les sugiero que le den un valor, pero que sea mucho más grande que estos, ¿sí? Entonces no le podría dar acá el valor, no sé, 130, por ejemplo, porque está muy cercano a estos. Entonces le podría dar el valor menos 1000 acá, menos 1000 y menos 1000, o menos 2000 y menos 2000, ¿se entiende? Cosa que haya mucha diferencia con los otros. ¿Está? Entonces, de esa manera yo ya tengo mi problema modificado y si yo ahora analizo la matriz de coeficientes, voy a tener los tres vectores y esa unidad, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Una vez que hicimos esto, se trabaja de la misma manera, exactamente de la misma manera. ¿Sí? Entonces, se agregan sumas, una por cada restricción, y en la función objetivos van a ir precedidas por un coeficiente muy grande en valor absoluto y restadas en caso de máximo y sumadas en caso de mínimo. Como no son variables del problema, las denominamos variables artificiales y ellas van a formar la primera solución, teniendo siempre presente que mientras tenga variables artificiales en la base, o sea, en la solución, esa solución va a ser solución del problema modificado, pero no de mi problema. Recién vamos a obtener una solución de nuestro problema cuando hayamos eliminado a todas las variables artificiales de la base. ¿Sí? Recién en ese momento tendremos una solución para nuestro problema. Una vez que que tenemos los vectores y esa unidad, trabajamos como veníamos normalmente. Y teniendo presente esto.
que mientras tengamos variables artificiales en la base, esto no va a ser solución de nuestro problema. Ahora bien, seguimos trabajando hasta llegar al óptimo, digamos. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que yo llegue al óptimo, es decir, el criterio de optimidad me dice, usted llegó al óptimo, tanto sea de máximo como de mínimo, y resulta que yo me fijo en la base y tengo una variable artificial con un valor positivo. En ese caso, esa solución va a ser solución óptima del problema modificado, pero no va a ser solución de mi problema. Para mi problema, o sea, mi problema es incompatible, no tiene solución. ¿Sí? Recuerden, trabajamos con las variables artificiales y las vamos sacando de la base en sucesivos cuadros. Por ejemplo, para el ejemplo anterior, mínimamente vamos a necesitar 2 cuadros para eliminarlas de la base. Recién ahí vamos a tener una solución factible básica de nuestro problema, que puede no ser la óptima porque a lo mejor tengo que seguir trabajando. Ahora, si llega un momento en donde el criterio de optimidad me dice se llegó al óptimo y me quedó una variable artificial en la base, eso quiere decir que mi problema es incompatible si el valor es positivo de la variable artificial. ¿Qué otra situación puede suceder? Puede suceder que lleguemos al óptimo y me quedó una variable artificial, pero el valor es 0. El valor que tiene en la base es 0. Si ese valor es 0, es nulo, entonces la solución que obtuve sí es solución de mi problema y se trata de un caso particular de problema degenerado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bien. No, profe, vamos a hacer alguno ahora. No, resolver nosotros no. ¿Por qué? Porque vos le agregas las variables artificiales y después lo trabajas igual. Es lo mismo. ¿Está bien? Vamos Bueno. sí a ver, vamos a ver ahora los casos especiales y luego vamos a hacer un cuestionario, pero no resolviendo. ¿Sí? En el libro creo que tienen uno resuelto. Y creo que hay un videíto cortito también. En realidad, cuando vos agregaste las variables artificiales, si vos en lugar del m le pones, en el caso de máximo, un valor, se lo reemplazas por un valor, después trabajas igual. O sea, no tiene ninguna otra cuestión. Bien. Vamos a ver ahora entonces los casos particulares. Vamos a analizar entonces los casos particulares y vamos a ver cómo se reconocen gráficamente o con simplex, con las de las dos formas. Son 4 los casos particulares que se les pueden presentar. En la guía de trabajos prácticos tienen algunos problemas que, si ustedes ven en algunos de los apartados, le dicen analice la solución que encontró o qué particularidad observa en la solución que encontró, y es porque seguramente es algún caso particular. El primer caso particular que vamos a ver, y esto tiene relación con el tema que vimos recién, es el problema o caso en el cual el problema es incompatible. Gráficamente nos vamos a dar cuenta porque no tenemos la región factible, o sea, las restricciones son incompatibles entre sí, o sea, no se forma una región factible. ¿Sí? No es que se forme más de una región factible, sino que no se intersectan todas en una sola región. Por lo tanto, el problema es incompatible. ¿Cómo nos damos cuenta con el caso resolviéndolo por simplex? Miren, si todas las restricciones fueran de menor o igual, o todas las restricciones fueran de mayor o igual, no habría caso de incompatibilidad, porque todas van para el mismo sentido. La incompatibilidad se da cuando tengo restricciones de distintos sentidos, o sea, tengo mayor o igual mezclado con menor o igual, ¿sí? Con igualdades, ahí se da la incompatibilidad. En este caso, por ejemplo, fíjense que tengo mayor o igual y menor o igual. Entonces, resolviéndolo por simplex, ¿qué es lo que sucede? Que aparentemente hemos llegado al óptimo. Fíjense que yo aquí reemplacé el m por menos 1000.
O sea, aquí para poder resolverlo, ustedes tienen que agregar las variables artificiales, ¿sí? Las de holgura, se agregan primero las de holgura y excedente, se analiza la matriz de coeficientes, y luego me fijo, si no tengo los vectores y décima unidad, agrego las variables artificiales. Aquí tuvimos que agregar dos variables artificiales correspondientes a estas dos restricciones. Y yo le puse coeficiente aquí, menos 1000. Entonces, resolvemos, y teóricamente hemos llegado al óptimo. Aquí tengo negativo, negativo, o sea, todos son menores o iguales a 0, pero ¿qué es lo que sucede? Que en la base tengo una artificial, ¿ven? Que corresponde a P7, y tiene un valor positivo en la solución, es decir, en P sub 0. Por lo tanto, esto me está diciendo que esta tabla corresponde a la solución óptima del problema modificado, pero este problema, que es el original, no tiene solución, es incompatible. ¿Está claro? Vemos ahora el problema no acotado. Profe, Profe, no me siempre, quedó muy Sí. claro el anterior. ¿Cómo? No me quedó muy claro la última parte de cómo identificamos qué solución, o sea, es solución para el problema extendido sería. Para el problema artificial. Bueno, ¿cómo identificábamos eso? Y porque el problema artificial es este, al cual ya le hemos agregado, o sea, con las holguras sería nuestro problema, ¿está bien? Pero además Sí. de la holgura le hemos agregado las artificiales. Lo transformamos en un problema artificial, ¿está bien? Yo lo resuelvo, fíjate que acá están las variables artificiales, ¿sí? Yo me doy cuenta por el coeficiente que tienen, lo resuelvo, la tabla simple me dice que es óptima, porque es máximo, ¿ves? Y acá tengo todos menores o iguales a 0, por lo tanto, es óptima, pero fíjate que acá en la base, fíjate que está P sub P7, ¿ves? Corresponde a un artificial, ¿sí? Y el valor en P sub 0 es 12. Ah, bien. Bien, bien. Entonces quiere decir que es solución del problema modificado, pero no es solución del problema original. Claro. Problema. Listo, listo, profe. ¿Listo? profe, siempre que el problema sea artificial y haya que las igualdades, o sea, que todos sean máximo o todos sean mínimo, es probable que sean compatibles. No. Si todas las restricciones, yo supongo que máximo y mínimo me estás refiriendo a las restricciones de mayor igual o menor igual. Sí, esas, perdón. Ah. Si todas las restricciones fueran de menor o igual, va a haber una región siempre en la cual se intersectan. Porque son todas de menor o igual. ¿Está bien? Y de caso contrario, serían incompatibles. Si todas son de mayor o igual, también hay intersección. La incompatibilidad surge cuando tengo restricciones de diferente sentido en el mismo programa. Ahí puede surgir la incompatibilidad. A veces, no siempre es incompatible. Ah, No bien, generalicen, no generalicen. ¿Sí? Yo les dije, ¿cuándo puede ser incompatible? O sea, ¿qué quiere decir que sea incompatible? ¿Que las restricciones son incompatibles? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se daría que fuera incompatible? Si, por ejemplo, me dice que yo tengo no más de tal recurso, pero quiero producir por lo menos 500 unidades de uno de los productos, y a lo mejor con los recursos que tengo no me alcanzan, entonces es incompatible. Para que sean incompatibles, tiene que haber distintos sentidos. No sé si te quedó claro. sí, sí, me queda claro, pero justo lo había generalizado y digo, Claro. puede ser que por ahí no sea incompatible y sean diferentes. Sí, nunca generalicen, o sea, yo dije, o sea, si yo tengo todas de menor o igual, sí o sí voy a tener una región en la cual se junten todas. Y si tengo todas de mayor o igual, también. La cosa puede ser cuando tenga de mayor o igual mezclado con menor o igual. No sé quién levantó la mano. Yo, profe, le quería hacer una consulta. Sí. En este caso, si la variable artificial que está en la base tuviera un valor 0, ahí no sería incompatible, ¿o sí? No, ahí sería una solución de nuestro problema. Sería solución del general. problema. Exactamente. Ah, perfecto. Ya lo vamos, después lo repetimos, ¿sí? Bien. Problema no acotado. El problema no acotado está relacionado con que la recta de isoutilidad, es decir, la recta Z, no tiene una cota.
Este es un caso de máximo. Fíjense ustedes que si yo la desplazo, la puedo desplazar infinitamente, el conjunto de soluciones factibles tiene infinitos elementos, ¿sí? Pero no tengo óptimo. ¿Está bien? O sea, lo puedo desplazar y no voy a llegar nunca al óptimo. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Bien. ¿Cómo Estamos lo claros. veo en el simplex? Fíjense, estoy trabajando, ¿sí? Problema de máximo, me dice, esta la puedo ingresar a la base. Una vez que decidí cuál ingresa a la base, tengo que ver cuál sale de la base. Para ver cuál sale de la base, ¿qué tenemos que hacer? Los cocientes entre cada valor de P sub 0 dividido el elemento correspondiente de la variable que entra. ¿Qué es lo que sucede acá? 20 dividido 0 no existe. Y 10 dividido menos 0,1 no lo podemos hacer, porque dijimos que se hacía para lambda, los cocientes eran lambda i sobre lambda i j para denominadores mayores que 0. Por lo tanto, fíjense que acá no puedo determinar la variable que sale de la base. Eso quiere decir que el problema es incompatible. Perdón, es no acotado. Es decir, ¿cuándo será no acotado? Cuando para alguna variable que ingresa a la base, todos los elementos de su columna, todos los lambda sub i j, son menores o iguales a 0. Entonces allí el problema yo sé que es no acotado. ¿Se entendió? Y por ejemplo, cuando nuestro programa no es no acotado, o sea, ¿qué le decimos a nuestro cliente? ¿Qué solución le podemos dar? Si es no acotado, el Claro, problema no acotado, o sea, el problema no factible, hay que revisarlo, porque a lo mejor nos hemos equivocado al poner una restricción, ¿está bien? El problema no acotado en realidad no existe. No existe, existe matemáticamente, pero no existe en la realidad. ¿Qué es lo que sucede cuando nos aparece un problema no acotado? Es que nos olvidamos de alguna restricción. O sea, hay alguna restricción que no hemos tenido en cuenta. Entonces hay que replantearlo, o sea, analizar qué es lo que está faltando en ese problema, por lo cual me dice que es no acotado. ¿Se entiende? sí entiendo. Gracias. Ahora, yo quiero que observen una cosa aquí, porque normalmente cuando uno pregunta, dicen el polígono se da cuando el polígono o el políedro de solución está abierta, o la región factible está abierta. Pero eso no siempre es cierto, porque el no acotado no tiene que ver con las restricciones, sino con la función objetivo. Observen ustedes en este, que si fuera de mínimo, sí tiene óptimo, ¿lo ven? Si este problema fuera de mínimo, tiene la región abierta y sí tiene óptimo. ¿Sí? Entonces, cuando gráficamente nos damos cuenta de que es no acotado, cuando puedo desplazar a la recta Z infinitamente en su sentido de optimidad. ¿Sí? Con el simplex, cuando para una variable que entra a la base, todos los lambda sub i j son menores o iguales a 0. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda más sobre lo anterior? Bueno, entonces vemos ahora múltiples soluciones óptimas. Gráficamente, esto ya lo habíamos visto, habíamos dicho que si yo al desplazar la recta de isoutilidad en su sentido de optimidad, la recta coincide con todo un lado del poliedro, es decir, es paralela a una de las restricciones limitantes y coincide con un lado, entonces ya podemos ver que tenemos, por ejemplo, aquí esta, que es una solución factible básica óptima, esta es otra solución factible básica óptima, y todas las que están aquí entre estos dos puntos también son soluciones factibles óptimas, aunque no básicas. ¿Cómo nos damos cuenta con el simplex? ¿Cómo la voy a ver? Cuando para alguna variable que es no básica, observen que esta es una variable no básica, ¿sí? Las básicas se correspondían con los vectores y es inmunidad. Las no básicas eran con los otros vectores que no eran y es inmunidad. Entonces, para esta variable, que es una variable no básica, miren, la diferencia CJ menos ZJ es igual a 0, ¿sí? Es decir, nosotros dijimos, o vimos ya, o los que han resuelto varios,
problemas que siempre en CJ menos ZJ, para las variables básicas voy a tener 0. Si para alguna variable no básica tengo una diferencia 0 en CJ menos ZJ, como esto me decía en cuánto crece la función objetivo por unidad en que yo incremente esta variable, entonces, ¿sí? Quiere decir que si yo introduzco esta variable a la base, el valor de Z no va a cambiar y voy a obtener otra solución. Por lo tanto, tiene múltiples soluciones óptimas. Ahora, esto es así siempre y cuando la solución actual, ¿sí? Esta solución sea no degenerada. ¿Está? O sea, para un problema con solución no degenerada, sabremos que tiene múltiples soluciones óptimas cuando para una variable que ingresa a la base, la diferencia CJ menos ZJ es igual a 0. ¿Sí? Para una variable que no está en la base. ¿Alguna pregunta? No, Ahora profe, no. pasamos con solución degenerada, ¿sí? Este problema tiene una solución óptima degenerada. ¿La ven? Está en este punto. Puede ser que, o sea, nosotros llamamos problema degenerado con solución degenerada a un problema que tiene alguna solución degenerada. En este caso es óptima. Podría no ser la óptima. Entonces aquí esta solución es degenerada. ¿Por qué? Porque aquí se intersectan las 3 restricciones que tiene, ¿ven? O 3 de las, en este caso son las únicas 3 que tiene, pero sería se intersectan más de 2 restricciones. Un punto está formado por la intersección de 2 rectas. Cuando se intersectan más de 2 rectas, ese punto es degenerado, ¿sí? Está sobredefinido. Fíjense que acá tengo 3 restricciones, tengo que tener 3 valores positivos, y sin embargo tengo x1 positivo, ¿sí? Que está acá, x2 positivo, pero tengo las 3 holguras iguales a 0, por lo tanto es degenerado. ¿Cómo nos damos cuenta con el simplex? Porque tengo allí un 0 en la columna solución. ¿Sí? Ahora, esto tiene un paso previo, y es que en el paso anterior a que me aparezca la solución degenerada en el simplex, yo me voy a dar cuenta que el problema es degenerado. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Fíjense. Primera tabla, miren. Variable que entra, ¿sí? Voy a determinar ahora cuál es la variable que sale. Tengo que hacer los cocientes, 66 dividido 1 y 1320 dividido 20. Tengo 2 valores iguales, mínimo, en este caso son los 2 únicos, pero 2 valores mínimos iguales de lambda i dividido lambda ij. Por lo tanto, tengo un empate para decidir cuál variable sale de la base. En principio, cualquiera que yo elija para que salga de la base, la que no elegí, en la próxima solución va a tener un valor 0. Por ejemplo, yo aquí elegí que salga de la base P sub 5. Esta sale, ¿sí? E ingresa P sub 1. Fíjense aquí. Tengo P sub 3, P sub 2, P sub 1. Y P sub 3, fíjense que tiene valor 0 ahora en la columna solución. O sea que esta solución es degenerada. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos como 2 pasos. El primero es darnos cuenta cuándo va a aparecer la solución degenerada, y el otro es cómo la veo yo en la tabla. O sea, yo aquí, en esta iteración, ya me doy cuenta que la próxima tabla va a ser degenerada, la próxima solución. Que puede o no ser óptima. Fíjense que en este lugar, en esta, no es óptima todavía. Miren acá. Este es el gráfico de ese problema, ¿sí? Entonces, aquí está la solución óptima degenerada. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Es un problema con solución degenerada. En este caso, sería con solución óptima degenerada. Pero si yo no tengo la función objetivo, yo puedo decir de esto, sin tener la función objetivo, que es un problema con soluciones degeneradas. ¿Qué pasa si ahora introduzco la función z? En este caso, me da, por ejemplo, que el óptimo es degenerado, ¿sí? Fíjense qué pasa aquí. Esta función z que yo introduje es paralela a esta restricción.
Entonces uno podría decir, bueno, si es paralela a una restricción limitante, tiene múltiples soluciones óptimas, pero no tiene múltiples soluciones óptimas, ¿sí? Por eso yo les decía que para que tenga múltiples soluciones óptimas, tiene que cumplir dos condiciones. Que tenga un CJ menos ZJ igual a 0 para una variable no básica y que sea no degenerado. Es este el caso, ¿ven? Que les mostré ahí. Z está superpuesta ahí, coincide con una restricción. Entonces, observen que si yo lo miro, digo, este tiene múltiples soluciones óptimas, porque acá tengo P sub 4 que no está en la base y tiene un 0. Pero ¿qué pasa? Como es degenerado, entonces no tiene múltiples soluciones óptimas, tiene un único óptimo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Uy, se me saltó. Yo les suelo decir que ustedes para cuando se pongan a estudiar, que pueden armar una tablita como esta, donde ponen los casos particulares, cómo se reconoce con el gráfico, inclusive pueden escribir cómo se reconoce haciendo un grafiquito, cómo se reconoce con el simplex, y las observaciones, como esta de las múltiples soluciones óptimas, por ejemplo, o del problema degenerado, ¿sí? O del no acotado. ¿Estamos? Y así tienen todo junto para que cuando se pongan a estudiar lo tienen bien resumido. Bien. Estos son los temas que teníamos para hoy. Quedó una mano levantada. Mahfoud. No, quedó levantada de antes, me parece. Bueno. Perdón, profe, ahí lo bajé. No, ya está. No hay problema. Te la bajó Silvina, creo, ¿no? No, la bajó él. Bueno. Bueno, ahora yo les propongo un cuestionario. Esta mañana los chicos lo hicieron. Yo les puse 40 minutos, creo, y fue bárbaro, o sea, les alcanzó bien el tiempo. Yo les voy a poner, primero ponerle una hora, o sea, son las 26. Les ponemos hora de finalización y tiene 40 minutos. Una vez que yo les ponga que lo habilite, ¿sí? Armamos los grupos. Si quieren que armemos los grupos o prefieren trabajar así. Digo, les pongo sesiones de grupos para que ustedes se acomoden como la otra vez o prefieren trabajar así nomás. Sería buena las sesiones, profe. Bueno, esta mañana yo lo que hice fue abrirles la sesión y los que hicieron, las usaron y los que no la usaron. Espérenme un segundito. Entonces yo les habilito las sesiones de grupo y habilito